Hola, mi nombre es Alex Dionisio y en este vídeo voy a presentar mi trabajo final de estudios realizado en el grado de Arquitectura Técnica y Edificación de la EPSEP, titulado Análisis y Evaluación de las barras corrugadas de fibra de vidrio. En la construcción actual, el hormigón armado sigue dependiendo casi exclusivamente del acero como material de refuerzo. Sin embargo, los avances tecnológicos y la investigación reciente han abierto la puerta a materiales alternativos que pueden ofrecer ventajas en determinados contextos. Mi interés por ese trabajo surge al plantearme como arquitecto técnico el cuándo, cómo y dónde pueden utilizarse estos nuevos materiales de forma adecuada, centrándome específicamente en las barras corrugadas de fibra de vidrio en el ámbito de la edificación. Estas barras, conocidas por sus siglas tanto en inglés como castellano, ya son fabricadas y comercializadas por diversas empresas en distintos formatos. Esto indica que su uso es una realidad. Sin embargo, resulta significativo que en España todavía no existen ni normativas, ni documentos técnicos, ni referencias explícitas en el Código Técnico de la Edificación que regulen su uso. Por este motivo, el objetivo principal de este trabajo es proporcionar una base técnica clara que permita a otros arquitectos y profesionales cualificados conocer las condiciones necesarias para un uso correcto de este tipo de armado en el caso apropiado. Las barras de fibra de vidrio están formadas por filamentos de fibra de vidrio embebidas en una matriz polimérica de resina y presentan propiedades destacables, como una alta resistencia a la corrosión, baja densidad, elevada resistencia específica, mayor deformabilidad y un comportamiento no conductor. No obstante, una comparación directa con el acero puede llevar a conclusiones erróneas si no se analizan adecuadamente sus diferentes mecánicas. En este sentido, estas barras no deben considerarse un sustituto directo del acero en cualquier situación. Su módulo elástico es significativamente inferior y presentan un comportamiento frágil, sin fase plástica, lo que condiciona tanto el diseño estructural como el control de deformaciones. Por ello, su uso requiere criterios específicos y un análisis riguroso del comportamiento conjunto con el hormigón. Para profundizar en este análisis he realizado ensayos de flexión, estudios de corrosión y evaluaciones del comportamiento frente a altas temperaturas, analizando cómo trabajan estas barras en conjunto con el hormigón y comparando sus resultados con los del armado tradicional de acero. Finalmente, el trabajo concluye que las barras corrugadas de fibra de vidrio sí pueden constituir una alternativa viable al acero en aplicaciones muy específicas, siempre que se reconsideren cuidadosamente aspectos económicos, constructivos y sobre todo estructurales.